Por si las moscas, vamos a hablar de 4 diccionarios sobre discapacidad. Me acompaña Katia Artigues. Hola. Ella es fundadora de una organización que se llama Yo También, Katia. Sí, soy cofundadora. Cofundadora, De hecho, sí. la iniciamos Bárbara Anderson y yo. Las dos somos periodistas y madres de personas con discapacidad. Pues bienvenido aquí a Por si las moscas. Muchas gracias, O por me si las encanta moscas, verte. bienvenido aquí. Pues por si las moscas me encanta estar Exacto, contigo siempre, aquí o en cualquier lado. Katia, bueno, nos encontramos en la Feria del Libro de Guadalajara presentando este diccionario, ¿cómo se dice? Pero en realidad vienes con 3 diccionarios más y es un trabajo que has estado haciendo por los pasados años. ¿Por qué es importante como ajustar nuestras palabras y entender que la discapacidad también tiene que tener como un correlato en la inclusión que tenemos en el lenguaje? Sí, pues bueno, las palabras importan, incluyen o aumentan la distancia entre una persona y otra. Empezamos haciendo este diccionario, en Yo También, porque, bueno, pues somos periodistas, hemos aprendido, yo he aprendido desde, bueno, Alan, mi hijo, tiene 16 años ya, y entonces pronto empecé a escribir sobre discapacidad y es el fruto de mi parte y de parte de Bárbara también de lo mucho que hemos aprendido sobre no solamente cómo se dice, sino cómo reportear el tema. Hay un botiquín legal, hay fuentes confiables, hay una serie de tips sobre cómo entrevistar, por ejemplo, personas con distintas discapacidades. Y entonces, bueno, nos parece muy importante porque hemos visto, nos pasa todo el tiempo que colegas periodistas nos hablan de necesidad. A ver, ¿cómo se dice? ¿Capacidades diferentes? No, eso solo José José, el Sierra Tormenta, Tornado, Volcán Apagado, Gavilán y Paloma. Es una persona, y luego con discapacidad, no discapacitados, porque pues no dices que es una persona, la discapacidad no es una enfermedad, pero Claro. aún si lo fuera, tú no dices una persona griposa. Y por lo tanto, hoy tampoco dices capacitados, ¿no? Exacto, tampoco, ¿no? Entonces, no hay que tenerle miedo a las palabras, pero sí aprender cómo usarlas, y porque eso nos ayudará a incluir más a todas las personas como parte de la diversidad humana. La discapacidad es parte de la diversidad humana y todos vamos hacia la discapacidad al vivir cada vez más años, y no hay una vacuna contra la discapacidad. Te puede dar en un accidente de tránsito, por una enfermedad, por el simple paso de los años o por tener una discapacidad psicosocial, que es algo que pocas veces vemos o contemplamos y que es uno de los que tienen mayor estigma y que incluye a las personas con depresión, que son, bueno, pues el mayor número de personas con discapacidad en el mundo. Ahorita vamos hacia allá. Sí. Quería preguntarte, bueno, este es un diccionario para periodistas, para los medios, y los otros 3 diccionarios son diccionarios que tienen un corte más infantil, Sí. son para que los niños también aprendan sobre estos temas. Sí, estamos seguras de que en la medida en que acerquemos más este tema a los niños y las niñas que no tienen broncas ni prejuicios, los prejuicios los tenemos los adultos y se los contagiamos a ellos y a ellas, más fácilmente vamos a poder incluir a las personas y a los niños y niñas con discapacidad en el mundo, y estos niños y niñas van a aprender a incluir desde chiquitos y va a ser mucho más fácil. Entonces hicimos un diccionario para preescolar con palabras muy sencillas, que fue un enorme reto porque escribir para niños y niñas no es fácil. No es fácil, eso debe ser súper específico. Sí, sí, es muy, muy, muy complejo y todo un reto. Luego hay otro diccionario para maestros y niños de primaria, que ya tiene un poco más de palabras, etcétera, pero también está muy bonito ilustrado. Y hay otro escrito en lectura fácil, es decir, un lenguaje que todo mundo puede entender y por lo tanto es accesible para personas con discapacidad intelectual. Antes se decía retraso mental, ya no se dice así, discapacidad intelectual. Y bueno, al ser escrito de manera sencilla es accesible para todas las personas. Entonces tenemos para periodistas y adultos y toda persona que en realidad escriba sobre el tema, que puede ser diputados, diputadas que les surge, senadores, senadoras, publicistas, personas que hacen cine, en fin, o sea, cualquier ámbito de la cultura. Y de la comunicación. Y de la comunicación, para niños, niñas, más chiquitos, no tan chiquitos, y otro para todas las personas, el lenguaje más sencillo. Regresemos al tema de los medios. En este diccionario veía una sección que me parecía muy elocuente acerca de cómo los medios cubrimos y los errores que cometemos. Y pones ejemplos de cómo se dijo y cómo se debería
de decir. Cuéntanos un poco más. Sí, pues es algo en lo que nos topamos en Yo También todo el tiempo. Tenemos obviamente, hacemos una sección diaria donde vemos qué notas se han publicado sobre discapacidad en México y en el mundo. Y vemos que todavía hay muchos errores que comprendemos, Memo, porque somos periodistas, vivimos las redacciones, sabemos que un reportero puede escribirlo adecuadamente, pero llega el editor y dice, ay, no, personas con discapacidad muy largo no cabe en el título. Exacto. No, pero bueno, también por eso podemos poner PCD, personas con discapacidad, así como se logró con la comunidad LGBT, ya todos sabemos qué es LGBT, no decimos lesbiana, gay, transexual, intersexual, ¿no? Así es. Entonces tenemos que lograr posicionar eso. Y también, bueno, una cabeza, aunque el texto esté bien escrito, una cabeza es lo que más destaca. Y es una de las secciones que más nos han dicho amigos periodistas que les sirve más porque pues queda gráficamente muy claro, ¿no? Hay una nota, por ejemplo, de Michael Jackson, ¿no? Que dice, Sí, que dice Michael Jackson, algo así, su vida... no me acuerdo cómo, ¿no? Pero, pues bueno, finalmente... Sí, que se refiere, digamos, a la mente atribulada de Michael Jackson. Michael Jackson y su mente retorcida, fíjate nada más, ¿no? Entonces, bueno, pues pusimos Michael Jackson y los retos de su discapacidad psicosocial. Que, pues, por una parte de discapacidad psicosocial y por otra, pues, yo no sé, pero, pues, poner mente retorcida, pues, caramba, ¿no? Sí, pues sí, está calificando y tiene como un dado muy cargado sobre eso. Exacto, editorializamos mucho sin darnos cuenta al poner títulos así. Hay otra sección en este diccionario que me gusta mucho, que es sobre los tipos de discapacidad, porque normalmente, bueno, pues tenemos como ideas generales, pero en este cuadro, en esta manera de presentarlo, pues nos queda muy claros y además creo de manera muy importante, ya lo decías, amplías el concepto de discapacidad. Antes de comenzar esta entrevista me contabas que en las presentaciones le preguntas a la gente cuántas personas conocen con discapacidad y después que tienen en su familia, fíjate. Y después de que das esta explicación aumenta. Pero cuéntanos, digamos, esta manera de ampliar el tema y de ver la discapacidad de manera más amplia. Es que yo creo que culturalmente estamos acostumbrados a pensar personas con discapacidad, solo personas con discapacidad motriz, y el símbolo universal de la silla de ruedas, y ya. Y la discapacidad visible, cuando hay muchas discapacidades invisibles que no se ven pues ahora sí que a golpe de vista. Si tú ves una persona que usa una silla de ruedas, ¿no? Que no es una silla de ruedas, usa una silla de ruedas o usa un bastón, bueno, pues dices, ok, tiene discapacidad motriz. Pero está la intelectual, antes llamada retraso mental, que ahora es correctamente decir intelectual. Está obviamente la discapacidad auditiva, ¿no? Que puede ser desde una persona que no escucha nada hasta una persona que utiliza un aparato auditivo para escuchar, la visual, ¿no? Y luego está la neurodiversidad, que es todo un debate sobre si se considera o no se considera discapacidad, pero la pusimos explicando todo esto. Son personas que su cerebro funciona de manera distinta como las personas con autismo, que además es un trastorno amplísimo, que cada vez se detecta a más personas dentro del espectro del autismo y que pueden pasar de una persona que no habla nada y no se comunica nada aparentemente, pero que le das un comunicador a veces y puede escribir hasta un libro, hasta personas que son los famosos savants, ¿no? Que ven una cosa a golpe de vista y la pueden reproducir hasta el mínimo detalle, o como Rainman, que se sabían los números, puede hacer operaciones matemáticas fantásticas, ¿no? Pero en medio hay una bola pues, no grados, pues, pero diferentes formas, ¿no? De tener el trastorno del espectro autista. No llamamos grados porque, pues, es como también discriminatorio, ¿no? O sea, y no se puede realmente medir, depende de muchas cosas. Pero bueno, volviendo a eso, y están las personas con discapacidades psicosociales, que se acaban de integrar recientemente, por así decirlo, en los últimos 20 años, ¿no? Pero es reciente, a la estadística de las personas con discapacidad psicosocial. Vamos a quedarnos ahí porque tenemos que irnos a un corte y regresamos con esta clasificación. No se vaya, regresamos aquí en Por si las moscas.
Por si las moscas, estamos de regreso. Hablo con Katia de Artigues sobre los diccionarios sobre discapacidad que ha publicado recientemente la organización de la que es cofundadora, yo también. Katia, y antes del corte, bueno, hablábamos de estas clasificaciones que están claras aquí sobre las distintas discapacidades. Hablaba específicamente sobre la psicosocial. La psicosocial, que es que normalmente no la vemos ahí. Dices, se ha introducido ya el concepto y es un tema que debemos considerar y debatir, ¿no? También porque después de la pandemia, los problemas de depresión y entre otros se convirtieron en endémicos, ¿no? Sí, claro, estrés postraumático, ansiedad, depresión, se han ido ahora sí que por el techo, han incrementado muchísimo. Y ciertamente es debilitante, ¿no? Por supuesto. Claro. Y llega un momento en que además si es clínico, etcétera, pues obviamente que sí, o sea, mina tu capacidad de pensar, de hacer cosas, y digo, yo lo sé porque lo vivo en carne propia. Yo soy una persona que he vivido con depresión muchos años de mi vida, pero también es la que tiene mayor estigma. Claro. Pero se calcula que antes de la pandemia, fíjate, 5% de las personas adultas vivían con depresión en el mundo. Esto quiere decir 400 millones de personas, que es como todo Estados Unidos y gran parte de México. Y esto ha crecido además y muchas veces no se reporta porque tienes miedo de, pues ni modo, llegas a una entrevista de trabajo y dices, ay, por cierto, voy al psiquiatra y te quedan viendo como diciendo, qué barbaridad, no, se va al psiquiatra, está loca, está ¿no? deficiente, sí. Cuando, pues bueno, si tú tienes una diabetes, ¿no? Pues vas al médico, pero sí tenemos un enorme estigma en aceptar a la discapacidad psicosocial como de nuevo, parte de la diversidad humana. Y es gravísimo, Memo, déjate cuento, porque además en los países de ingresos medios a bajos, se detecta que las personas con un cuadro de depresión o con algún trastorno psicosocial, etcétera, que hay muchísimos, pero sobre todo de depresión, tardan hasta 10 años en llegar por primera vez al médico. Wow. No, pues, y pasa en pasa mucho tiempo, sí. Sí, muchísimo tiempo, son creo que vidas desperdiciadas. Y pasa en todos los niveles, obviamente, clases sociales, pero también en todas las edades. Estamos viendo un repunte altísimo de depresión en niños y niñas. Y de suicidios sí, en y en niños adolescentes también. Y en adolescentes. Ahí también hay un campo minado. Hay otra cosa que también es muy interesante, un dato que me llamó mucho la atención, y es que la discapacidad, todos vamos hacia un tipo de discapacidad por la edad. Sí. Es decir, tampoco tendemos a ver a las personas de la tercera edad que ya no escuchan bien, ya no caminan bien, ya no hablan bien, sí, como si fuera un problema de discapacidad, pero lo es, sin duda. Exacto, sí lo es, porque bueno, vivimos cada vez más años, pero nuestro cuerpo sigue siendo el mismo. Antes no llegábamos, la mayoría de las personas, que ojalá lleguemos a viejas, a vivir ese tipo de cosas. Y lo paradójico es que seguimos construyendo un mundo pensando que no hay personas con discapacidad visual, que no hay personas con discapacidad auditiva, simplemente la alerta sísmica, ¿no? En la Ciudad de México, pues las personas sordas quedan inmediatamente excluidas. En fin, seguimos construyendo un mundo no pensando en esta diversidad que a todo mundo nos conviene, porque si tú construyes, por ejemplo, un edificio o lo que sea, desde un principio de manera accesible, con base en diseño universal, que es una de mis frases favoritas, quiere decir incluyes a todas, no te cuesta más. Pero si quieres incluir a las personas en el camino en una cosa física, hay una asociación que lleva 33 años trabajando en libre acceso, se llama libre acceso, te cuesta 30% más. O sea, hasta por razones económicas, pues. Pues sí. Hablando de las palabras, utilizamos un lenguaje, a veces me parece totalmente incorrecto. Por ejemplo, cuando utilizamos el diminutivo para hablar angelitos, cojitos, cieguitos, la sillita de ruedas o lo que sea, es desesperante. ¿Qué te hace? ¿Qué más palabras te...? Angelitos, ¿no? O sea, si yo tuviera un peso por cada vez que me han dicho que mi hijo Alan es un angelito, pues ya sería multimillonario. La verdad. Podemos cobrar, Katia. Exacto, sí, voy a poner mi botecito el peso para angelito. Yo entiendo que es porque no queremos discriminar, pero es una suerte de discriminación bonita que también hace una enorme distancia, ¿no? Totalmente. Porque
infantilizamos constantemente a las personas con discapacidad y no pensamos que son capaces de hacer absolutamente todo, en serio absolutamente todo, si tienen los apoyos necesarios. Lo mismo una rampa, que es un ajuste razonable, así se llama, pero una rampa, que un aparato auditivo, que en el caso de las personas con discapacidad intelectual, como mi hijo Alan, por ejemplo, un currículo adaptado para que él, en palabras más sencillas, pueda estudiar junto con sus compañeros sin discapacidad. Pero sí tendemos a hacer este diminutivo porque nos da cosa, ¿no? Nos da cosita así como, ay, no, mejor le digo que es un... Fíjate, hace 50 años, cuando una familia tenía una persona con discapacidad, era un castigo divino. Y ahora eres una madre bendita, pues ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Sí. O sea, a mí cada vez que me dicen madre bendita de un angelito, les digo, no, espérense, yo quiero ser una madre de una ahora ya adolescente, punto, ¿no? Sí, tienes razón, digamos, o tendemos a ser brutales y decir unas cosas terribles, o tendemos a por o tratar endulcorarlo, exacto, ¿no? para que no suene mal, edulcorarlo y que suena igualmente fatal. Sí, porque también lo infantilizas. De nuevo, tendemos a pensar que las personas con discapacidad no crecen, ¿no? Que no tienen deseos sexuales, por ejemplo, ¿no? Es uno de los grandes tabús. Y el sexo es un tabú. Claro. Para las personas con discapacidad es doblemente difícil. Tenemos que tocar muchos temas. Como el de asistencia sexual, que es como un tabú hasta en las sociedades más, pues no sé, progresistas del mundo. Cuando, pues si una persona no puede moverse, pero si tiene un deseo sexual, pues, ¿qué hace? ¿No? Tendríamos que hablar de muchísimos temas, incluyendo el de asistencia sexual. Vamos a hacer un corte aquí, pero me gustaría que de regreso pensáramos en que de cualquier manera no es que vengamos equipados con el lenguaje correcto, digamos ya, sino que es un tema que vamos aprendiendo, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, regresamos contigo. No se vaya, regresamos después de estos mensajes. Por si las moscas, estamos hablando sobre 4 diccionarios sobre discapacidad que han sacado la organización, yo también, que Katia Artigues ha cofundado y ya llevan muchos años. Katia, ¿cuántos años llevan? Pues no, en realidad llevamos 3. O sea, 3 como, bueno, 3 como la plataforma, yo también. Pero yo fundé, bueno, la Asociación Comunicación para la Inclusión y empecé a trabajar en temas ya como formalmente de discapacidad, pues desde que nació mi hijo Alan hace 16 y en el 2010 de manera formal con una asociación que fundé. Pero bueno. Bueno, ahorita regresamos a yo también como medio, porque es también muy interesante para que la gente lo pueda checar. Pero decíamos que uno no viene equipado con el lenguaje de cualquier manera, pues ¿no? Es algo que se va aprendiendo, no hay que tener vergüenza, decir que no se sabe y preguntar, ¿cuál es tu experiencia? Exacto, sí, yo pienso que nos ahorraríamos muchas cosas si preguntáramos, a ver, tú te llamas Guillermo, ¿cómo quieres que te diga? Es como me dicen, te digo Memo, exacto. Tus amigos te dicen Memo, te dicen Guillermo, claro, pues exacto, ¿no? Igual con una persona con discapacidad, ¿cómo me refiero a ti? Punto. Ojalá en algún momento dejemos de poner etiquetas y digamos Pedro, Juan, Alan, Luca, Leo, antes que la discapacidad, mientras tanto no. Pero claro, el lenguaje es un constructo cultural, entonces yo creo que hay que preguntar y hay que también, pues simplemente ponernos, hay una regla de oro, siempre es una persona o un atleta o un niño o un conductor o un albañil o un con discapacidad, porque la discapacidad es solamente una parte de su vida, como tener ojos azules o cafés o ser alto o bajo. La discapacidad solamente es una parte de esa persona. Claro, y eso es, digamos, yo creo que es un buen principio para comenzar a usar este lenguaje correctamente. Sí. Cuéntanos de yo también y de la experiencia que has tenido creando un medio. Sí. En donde comunicas este tipo de cosas, haces también estas comparaciones, nos enseñas a los demás a ver el tema de discapacidad con nuevos ojos. Pues estamos muy contentas, llevamos apenas 3 años, pero hemos logrado cosas fantásticas. Es un portal especializado en escribir sobre y desde la discapacidad.
tenemos personas con discapacidad que colaboran con nosotros. Empezamos haciendo un boletín que salía los viernes y Bárbara y yo cuando lo arrancamos pensamos, híjole, no sé si lo vamos a poder llenar. Y ahora, Me acuerdo también que comenzaban con Twitter, a hacer como redes sociales de manera muy activa. Sí, claro. Y bueno, ahora la verdad es que publicamos de 5 a 6 notas diarias a veces. Wow. No nos alcanza las manos, todo para escribir todo lo que quisiéramos, porque Bárbara siempre dice, y tiene razón, que cualquier nota puede ser una nota sobre discapacidad, si tú la ves desde ese ángulo, porque involucra a personas. Yo siempre digo que hay que sacar la discapacidad del closet, así como salieron otros, o sea, tenemos que aprender, fíjate, 20 años, 20 millones de personas con discapacidad hay en México. Si eso lo multiplicas por una familia de 4, hay 80 millones de mexicanos que vivimos con una persona con discapacidad en nuestras casas. Sin duda no es una minoría, para nada, en lo absoluto. Pero entonces tenemos que aprender a verlo de manera absolutamente normal. Tenemos un concurso de periodismo y discapacidad, que este año la ganadora, que va a escribir sobre mujeres y discapacidad, migrantes, una triple categoría de discriminación, pues ganó 50,000 pesos para poder realizar su reportaje. Recibimos propuestas para poder hacerlo. El primer año ganó un reportaje que visibilizaba el tema de la discapacidad dentro del ejército. Tenemos un noticiario inclusivo, bueno, un resumen de noticias semanal inclusivo, donde a la mitad del cuadro está una persona que da las noticias y la otra mitad es un intérprete en lengua de señas completo y subtitulado. Con ese llegamos porque tenemos una alianza con una compañía que tiene pantallas en transporte público, llegamos a 400,000 personas cada semana. Increíble. Pues la verdad siempre estamos buscando hacer cosas, trabajamos con empresas, nos encantaría trabajar más con gobiernos, con este diccionario. Yo personalmente me gustaría ir a escuelas de comunicación, a medios, a dar microtalleres, porque estamos convencidas de que los medios podemos exponenciar con el lenguaje la manera en que vemos la discapacidad. Entonces, bueno, pues hacemos muchas cosas con un equipo muy pequeño. Estamos en yotambién.mx y tenemos alianzas con varios medios en toda la República Mexicana y poco a poco en otros países, porque sí creo que al usar una lengua como el español podemos llegar a muchos más países. Y pues hacemos eso, periodismo desde la discapacidad. Hay opiniones, hay testimonios también en secciones de opinión, de testimonio. Tenemos sección de tecnología, de deportes, en fin, de veras es un pequeño medio. ¿Dónde se consiguen los diccionarios? Pueden entrar a yotambién.mx y se descargan de manera gratuita. Estamos por el próximo año, en el 2023, estamos en busca de una alianza, que ya estamos a punto de cerrarla, con una editorial para que se puedan imprimir de manera más barata, porque esta es una impresión que hicimos pues la compañía que lo patrocinó, AT&T, y nosotros, que es cara, porque es como de lujo, pero queremos hacerlo de manera más, con una impresión, con un tiraje mayor, para que pueda llegar. Que no tenga estas tapas duras. Exacto, etcétera. Para que pueda llegar a más periodistas, por un lado, estudiantes de comunicación, y los de niños y niñas, pues a escuelas, a todo tipo de escuelas públicas, escuelas privadas, a los maestros y las maestras, que también juegan un papel determinante para la inclusión de los niños y las niñas con discapacidad, que entre la mitad y a veces el 75% no van a la escuela, fíjate. ¿Qué han aprendido tú en estos 16 años desde el nacimiento de Alan a la fecha en estos términos? Pues muchísimo. ¿Qué te podré decir? A mí Alan me dio un par de nuevos ojos para ver el mundo. Entonces, pues cambié de ser una columnista especializada en política al volverme una activista por los derechos humanos de todas las personas, incluyendo personas con discapacidad. Y lo que he aprendido es que no es una tragedia. La tragedia sí es la exclusión y la discriminación, y que hay muchísimas cosas que trabajar al respecto. Yo en particular estoy muy agradecida con la experiencia de ser madre de Alan, porque me ha enseñado muchísimas cosas y creo que me ha hecho una persona más alivianada
y una mejor persona, hasta para ser menos dura conmigo misma, aunque me tarde mucho tiempo en darme ese chance. Wow. Pues impresionante el trabajo, también es un trabajo que ha sido muy reconocido, se han recibido algunos premios, ¿no? Pues todavía no, pero Yo las sí. he visto como mencionadas entre Sí. personas influyentes Eso por su sí, labor. o sea, nuestro premio yo creo que es que el tema está avanzando muchísimo y por supuesto tenemos pues tengo yo mucho agradecimiento con muchos amigos y amigas de los medios, porque efectivamente sí nos retoman mucho, sí nos citan mucho. Muchos de nuestras notas y reportajes pues son de interés para el público en general. Y entonces nos apoyan a que lleguen más personas y de esta manera pues la discapacidad se vuelva de nuevo parte de la diversidad humana y se acabó. Fíjate, muchísimas gracias A ti. por presentar estos diccionarios, la mejor de las suertes y Muchas gracias. qué gran labor, la verdad. Muchas gracias. Y a nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30 por Si las Moscas.